El acta de la sesión 85 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 86 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se refiere a la situación que afecta a la deportista Valentina Toro Meneses, quien no ha podido arrendar una vivienda en la región metropolitana, dado que posee beca Prodar. Al respecto, adjunto una minuta por la cual informa que para casos urgentes de necesidad habitacional se cuenta con la facultad de otorgar directamente subsidios de arriendo por resoluciones fundadas del MIMBU, que solo podrán cubrir un periodo de 24 meses. Comunica que este requerimiento será derivado al Servio para su evaluación y gestiones correspondientes. Se ha recibido un oficio del Ministerio del Deporte por el cual informa el catastro de todos los recintos, implementos inmobiliarios que se utilizaron durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 y envía el detalle con la información solicitada. Se ha recibido un oficio del Ministerio del Deporte por el cual se refiere al caso expuesto por el señor Pedro Pino Ávila y su abogado don Carlos Gutiérrez en la sesión celebrada el 4 de junio del año en curso, oportunidad en la que informaron y acreditaron que las expresiones Kyokuchin, Kyokuchinkai y Kyokuchinkaikan, sus derivados, logos y kanjis se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Comunican que el señor Pino ha informado con anterioridad a esta cartera ministerial respecto a las materias expuestas en esa sesión, oportunidad en la que se le hizo presente que, de acuerdo a la normativa vigente sobre propiedad industrial, la Ley 19.039, corresponde exclusivamente al titular de esos derechos ejercer las acciones de resguardo o protección destinadas a impedir la utilización no autorizada de dichas expresiones, signos o marcas comerciales, como les denomina la citada normativa. Se ha recibido un oficio del Ministerio del Deporte por el cual se refiere a la solicitud de adoptar las medidas necesarias para que se constituya y desarrolle la mesa de trabajo de la Rayuela, junto al alcalde de la Municipalidad de Osorno, don Emeterio Carrillo, quien ha manifestado su completa disposición para aquello. Al respecto, comunica que se ha instruido a la Secretaría Regional Ministerial del Deporte de la región de los Lagos para que, en coordinación con la Dirección Regional de Deportes del IND, conformen una mesa de trabajo en los términos solicitados, convocando a los actores más relevantes a estos efectos, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley 20.777. Se ha recibido otro oficio del Ministerio del Deporte por el cual se refiere a la solicitud de dar celeridad a la tramitación del proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria que prohíbe la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos, correspondiente al boletín 14.892-29, en segundo trámite constitucional, radicado en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado. Al respecto, comunica que en coordinación con la Subsecretaría de Hacienda, que tramita el proyecto de ley iniciado en mensaje que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea, harán las gestiones destinadas a dar celeridad en la tramitación de la iniciativa de ley individualizada precedentemente, teniendo presente el efecto de los acuerdos adoptados en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado. Se ha recibido un oficio de la Subsecretaría de Justicia, mediante el cual da a conocer respecto de la solicitud de informar sobre el caso de violencia y abuso sexual cometido por parte de cadetes del Club Deportes Cobreloa, que no corresponde a esa cartera pronunciarse sobre una causa en actual tramitación. Comunica que la solicitud fue derivada al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género por tratarse de materias de su competencia. Se recibe un oficio del director nacional del IND, mediante el cual se refiere a la consulta sobre la existencia de proyectos presupuestarios para la renovación de la cancha del Gimnasio Fiscal de Ancud. Al respecto, comunica que la Dirección Regional de la Región de los Lagos del IND tiene planificado para el presente año la ejecución del proyecto Conservación Gimnasio Fiscal de Ancud. Se ha recibido un oficio del director nacional del IND, mediante el cual se refiere a la consulta sobre la solicitud de financiamiento para los proyectos de conservación de gimnasio de Fresia y conservación del gimnasio de Nueva Araunau, los cuales cumplirían con criterios de elegibilidad. Al respecto, adjunta detalle con lo solicitado. Se ha recibido un oficio del presidente del Comité Olímpico de Chile, mediante el cual comunica que la delegación de deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos París 2024 incluye una profesional del ámbito de la salud mental. Se trata de la psicóloga deportiva Catalina Cabach, de la Universidad Católica, con máster en Psicología de la Actividad Física y Deporte de la Universidad Autónoma de Madrid y un diplomado de salud mental en deportistas de alto rendimiento, dictado por el Comité Olímpico Internacional. Su inclusión en la delegación fue informada hace meses a las federaciones con deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024.
Se ha recibido un oficio del director del IND mediante el cual informa sobre si se presentaron o desarrollaron iniciativas, proyectos o políticas públicas para la inserción de las comunidades desde una perspectiva deportiva como fórmulas de prevención de la comisión de delitos. Al respecto comunica que durante el año 2023, para la formulación presupuestaria 2024, tanto el programa Deporte y Participación Social como el programa Crecer en Movimiento presentaron a la DIPRES iniciativas complementarias que se enmarcaban en lo señalado por el presidente Gabriel Boric en su cuenta pública, en la que indicó que el deporte es la principal herramienta para combatir y prevenir el problema de la seguridad. Se ha recibido un oficio del presidente del Comité de Arbitraje Deportivo, mediante el cual remite un oficio dirigido al directorio del Comité Olímpico de Chile, que da cuenta de situaciones que involucran a una integrante titular recientemente elegida por el Consejo de Delegados del COCH, y que, atendida la gravedad, consideraron oportuno informarlo para la adopción de las medidas que correspondan. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido ni siquiera un acuse de recibo de la comunicación. Señala que uno de los hechos planteados, a su juicio el de mayor riesgo, está relacionado con acciones indebidas que podrían atentar en contra de los principios de probidad y ética en el marco del correcto uso de los recursos públicos para el ejercicio de su labor como órgano jurisdiccional deportivo. Se ha recibido un oficio de la Comisión Especial Investigadora encargada de recabar antecedentes sobre actos del Gobierno relacionados con la aplicación del Decreto 22 de 2020 al Ministerio del Deporte, que aprueba el Protocolo General para la Prevención y Sanción de las Conductas de Acoso Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Maltrato en la Actividad Deportiva Nacional por el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte desde 2022 hasta la fecha, por el cual solicita a esta comisión se le remitan todos los antecedentes recibidos relacionados con denuncias por agresiones sexuales en el deporte. Y se ha recibido una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, mediante la cual se comunica que el diputado señor Fernando Borges reemplazará al diputado señor Cristóbal Martínez en la sesión de hoy. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Jimena. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidenta. Gusto saludarla y saludarlos a todos de la comisión. Hay un punto en la tabla que hace referencia al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, donde señala que no se ha respondido un oficio respecto de una integrante de este comité que tendría algún conflicto de interés o algo así lo menciona. Yo creo que hay que levantar un poco la voz en ese sentido, apurar o pedir otro oficio, porque hoy día en la mañana que desarrollamos, usted me comentaba que estuvo viendo la comisión y se lo agradezco mucho, donde el señor Eduardo Arévalo un poco mencionó este tema y dijo que durante la tarde se iba a ver en esta comisión, y yo en su rol de presidenta le agradecería que pudiéramos o oficiar o oficiar o simplemente pedir la celeridad de la respuesta al comité de parte de, en este caso, el COCH. Ok. Gracias, presidenta. Sí, diputada Santibáñez, yo estoy totalmente de acuerdo. Tengo entendido que esta persona pertenece a la directiva de un club deportivo y además es integrante del comité de arbitraje. Entonces ahí eventualmente hay un conflicto de interés, por lo tanto yo sí creo que aquí el IND, el Comité Olímpico, tienen que pronunciarse respecto de lo que en la mañana escuché también en la Comisión Especial Investigadora. Por lo tanto yo pido oficiar al Comité Olímpico de Chile, al Instituto Nacional de Deporte, para que se pronuncien respecto de esta observación que nos entrega el presidente del Comité de Arbitraje Deportivo. ¿Tomó el acuerdo? Acordado. ¿Sobre la cuenta alguien más? Ya, sí, aquí lo tengo. La Comisión Especial Investigadora, encargada de recabar antecedentes sobre los actos de gobierno, comisión que lleva adelante la diputada Santibáñez, ¿cierto?, ha pedido que se le remitan a esa comisión todos los antecedentes recibidos por la comisión relacionados con denuncias por agresiones sexuales en el deporte. ¿Tomo el acuerdo para enviar todos los antecedentes? Acordado. Sí, diputada Santiago. Sobre el punto anterior, yo entiendo que este oficio tiene también un tema que podríamos darle un carácter de urgente, porque tiene que ver con algún tipo de boleta o de trabajo que se haya hecho a través de pago con boleta, que ahí ya estaríamos hablando de un conflicto bastante más directamente, más que un conflicto de interés. Yo no me atrevo a asegurar nada, ni mucho menos, pero sé que tiene que ver con un pago, y eso es lo importante, que nos aclaren qué tipo de contrato tiene, quién es su empleador finalmente, porque si estamos con dos trabajos que podrían tener relación,
puede ser bastante complejo, entendiendo también que yo quisiera pedir que el currículum, en el fondo, donde se desempeña esta persona. Muchas gracias, Presidenta. Ok, muchas gracias, diputada Santibáñez. Estamos hablando de la señora Romina Fernández, precisamente para aclarar esta situación que por lo menos hoy día dejaron entrever, el presidente dejó entrever en la mañana la incompatibilidad que existe hoy día para ejercer el cargo dentro de el Comité de Arbitraje Deportivo y también parte de un club, de una organización. Por lo tanto, también que se sume ahí lo que solicitó la diputada Santibáñez. Puntos varios, diputada Consuelo Veloso. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a los colegas de la Comisión de Deportes. Vengo a exponer una situación bastante grave que ocurrió el día 11 de julio del presente año en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún de la comunidad de Chillán, donde se llevó a cabo un partido entre Deportes Linares y Ñublense en el contexto de la Copa Chile. En ese sentido, lamentablemente, vengo a comentar que ocurrieron situaciones muy preocupantes y muy graves. Primero que todo, un clima hostil respecto a la hinchada de Deportes Linares, que vino en primer lugar de parte de los propios funcionarios de Carabineros de Chile, que ejercieron una violencia desmedida hacia los hinchas del club mediante golpes de pie, utilización de gas pimienta de manera injustificada, cabe señalar, además de emitir incluso comentarios en forma de burla respecto a los resultados del partido. Golpearon también a mujeres de una forma desmedida y, reitero, injustificada. En ese sentido, cabe señalar que los hinchas estaban compuestos de personas en una diversidad como adultos mayores y niños, y no hubo ninguna consideración al respecto. Entonces tengo una inquietud respecto a los protocolos que se siguieron por parte de las fuerzas policiales y a la implementación adecuada de los protocolos en el contexto de espectáculos deportivos. Pero esto se tornó aún más grave, puesto que en este encuentro deportivo la organización determinó que se hiciera primero el abandono del estadio por parte de los hinchas de Ñublense. Esto permitió que en un clima de hostilidad que se arrastraba hace bastante tiempo, se prepararan de cierta forma estos grupos y esperaran los puntos por los cuales iban a pasar los vehículos donde se movilizaba la hinchada de Deportes Linares. Es por eso que atacaron a los vehículos con piedras más o menos de esta proporción. Estas piedras llegaron a los hinchas que iban en este medio de transporte, y de hecho resultó una persona herida en la cabeza. Tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente y finalmente no hay ninguna respuesta, no hay responsables, y presumimos que esto podría haber sido todavía más grave. Ante estos hechos, Presidenta, es preciso recordar que, de acuerdo a la Ley 19.327 de los derechos y deberes de los espectáculos del fútbol profesional, se establece que para el desarrollo de estos procedimientos es necesario cumplir con una serie de exigencias en materia de seguridad. Y estas fueron completamente superadas y tenemos consecuencias de aquello. Por último, no puedo sino más que manifestar mi preocupación por la forma en la que se están desarrollando los encuentros deportivos, donde, pese a ser espacios familiares, se ha apoderado de estos encuentros un clima de violencia desmedido, y vale cuestionarse si es que los protocolos y las medidas que se han tomado son las adecuadas. En ese sentido, quisiera solicitar a esta Comisión de Deporte, que entiendo que nos une la preocupación por el sano deporte, que es tan importante para el desarrollo de nuestras sociedades. Vengo a solicitar reiterar oficios que yo emití personalmente al señor Manuel Monsalve Benavides, subsecretario del Interior, a don Rodrigo García Hurtado, delegado presidencial de la región de Ñuble, al señor Ricardo Yáñez Rebeco, general director de Carabineros, al señor Jaime Pizarro, ministro del Deporte, al señor Israel Castro López, director nacional del IND, para que informen respecto a el plan de seguridad adoptado en el encuentro deportivo entre Ñublense y Deportes Linares del día 11 de julio, en particular respecto al plan de entrada y salida del público local y visitante, que se evalúe la posibilidad de disponer el inicio de un sumario administrativo respecto de funcionarios que se encontraban destinados a cubrir el espectáculo deportivo debido a la serie de denuncias por hinchas que se refieren a un actuar burlesco y de plano violento. Creo que quiero hacer un énfasis en eso: se golpearon personas de manera innecesaria, porque era gente que simplemente estaba expectando, en su mayoría además mujeres. Quiero también solicitar, a propósito de esto, que se revisen las videocámaras portadas por los funcionarios para corroborar si efectivamente fue un actuar desmedido e injustificado.
Nosotros creemos que sí, puede ser que no, por eso también pedimos que se vean esas videocámaras. La posibilidad también de reforzar la seguridad tanto al interior y al exterior de los recintos deportivos y adoptar las medidas necesarias para terminar con la violencia, esto en un sentido genérico, por la preocupación respecto a todos los encuentros deportivos que se han tornado muy violentos. Por el protocolo que deben seguir los funcionarios de Carabineros también para el mantenimiento del orden público en el contexto de los espectáculos de fútbol profesional y en particular a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional para que nos informe si el encuentro deportivo referido contaba con todas las autorizaciones necesarias para desarrollarse, incluida la aprobación del delegado presidencial regional de Ñuble, porque aquello implicaría que sí se siguieron los protocolos que correspondían, y finalmente que indique la forma en que los planes y programas que el Departamento de Estadio Seguro ha elaborado para los encuentros deportivos del presente año 2024 se han implementado en los partidos de Copa Chile y particularmente el realizado el día 11 de julio que resultó con personas heridas de gravedad y que, por cierto, esperamos que tengan algún tipo de resolución, que nos den respuesta, y en ese sentido quiero también enviarle mi abrazo y solidaridad a la hinchada de Deportes Linares, un club local pero que representa en buena medida al Maule Sur, donde hay familia y gente profundamente comprometida con este equipo que es de todos y todas nosotras, al que le tenemos muchísimo cariño, y por lo tanto esperamos que quienes sigan a su equipo como lo han hecho durante tantos años puedan estar seguros de que van a volver a sus casas sanos y salvos. Muchas gracias, presidente, y gracias también a los miembros de la comisión. Muchas gracias, diputada Veloso. Entonces voy a tomar acuerdo para enviar los oficios correspondientes entonces al plan de seguridad, reiterar los oficios a los ministerios y a ministros que mencionó la diputada Veloso, y también revisar las videocámaras, que es una de las solicitudes, y también oficiar a la ANFP para que entreguen toda la información que acá se ha solicitado. Acordado. Diputado Matheson. Gracias, presidenta. Primero, saludarla a usted y a todos los diputados y diputadas que componen esta comisión. Presidenta, solicito oficiar al ministro de Deportes, don Jaime Pizarro, y al director del Instituto de Deportes Nacional de Deportes, don Ismael Castro. Israel Castro López. Sí. Por lo siguiente, la Federación de Pádel de Chile, organización inscrita en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas del Instituto Nacional de Deportes, en el último tiempo ha tenido actitudes que no se condicen con la protección del deporte y los deportistas que han defendido los colores de nuestro país en diversos eventos internacionales. Me refiero específicamente a lo sucedido con la deportista Gabriela Ru Vidal, oriunda de la región de Magallanes y que hoy día vive en la región de Los Lagos. Ella es primera en el ranking nacional femenino de esta disciplina, quien, por lo que podríamos llamar una falta de criterio de los dirigentes, ha sido excluida de la selección y de participar en el Mundial de Qatar 2024. La deportista mencionada ha sido excluida de la selección por no participar en una fecha de preselección a causa de padecer de influenza, cosa que no es un hecho voluntario ni de decisión personal, sino una afección física, lo que fue debidamente justificado mediante certificado médico que adjuntaremos. Cabe mencionar que hasta su exclusión participó en las siguientes fechas de preselección, obteniendo los resultados que paso a mencionar. En octubre del 2023, primer selectivo Viña del Mar, campeona. Noviembre del 2023, segundo selectivo en Santiago, campeona. Diciembre del 2023, no asiste presentando certificado médico por influenza. Enero del 2024, selectivo Puerto Montt, campeona. Junio del 2024, quinto selectivo Talca, no asiste por decisión personal, cosa permitida por la Federación. Julio 2024, sexto selectivo Viña del Mar, campeona. A esto debo agregar que participó en febrero del 2024 en la Federación Internacional de Pádel Viña del Mar, campeona. En marzo del 2024, también organizado por la Federación Internacional de Pádel en Santiago, campeona. Abril del 2024, selectivo Premier Viña del Mar, campeona. Y mayo del 2024, selectivo Premier Santiago, campeona. La determinación de excluir a la deportista Gabriela Ru de la selección por haber padecido de influenza es una medida arbitraria y muestra la falta de compromiso con el deporte nacional por parte de la Federación de Pádel. Compromiso que sí ha demostrado la deportista con la participación en los eventos antes mencionados.
Cabe hacer mención que debido a la actitud de la Federación han presentado su renuncia a la selección las siguientes seleccionadas: Yanina Minieri, Catalina Obrecht y Silvana De Angelis. Por lo anteriormente expuesto, señora Presidenta, solicito la intervención de la máxima autoridad del deporte nacional para que la Federación de Pádel reconsidere su determinación en beneficio del deporte de nuestro país. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Matheson. Entonces, enviamos los oficios a solicitud del diputado al Ministerio del Deporte, al ministro específicamente, al director del IND, para que entonces se tome razón de esta dificultad que hoy día afecta a una deportista, pero también a un grupo de ellas, y esperemos que tengan respuesta a la brevedad. Sobre el punto, sí, diputado Guzmán. Presidenta, muchas gracias. Saludar a toda la comisión. Y quiero sumarme un poco a lo señalado por el diputado Matheson, que se refiere al caso particular de una federación, pero ya es reiterativo que en esta Comisión de Deporte vengan situaciones como esta, donde se toman decisiones por parte de las federaciones totalmente arbitrarias, sin justificación razonable, y por sobre todo donde se postergan los logros deportivos por privilegiar decisiones que están fundadas principalmente por cercanía, simpatía o algún tipo de vínculo que pueda tener quien preside la federación respecto de algún deportista en particular. Y yo creo que si hay algo que nosotros debemos hacer en esta comisión es ponerle término a esto. Entonces, como el diputado está haciendo un oficio, nosotros ya hemos oficiado en estos términos en otras ocasiones. Yo agregaría algo, Presidenta, ya que se está oficiando al ministro del Deporte, hacerle una solicitud al ministro puntualmente, cómo podemos trabajar en un proyecto de ley que restrinja estas arbitrariedades por parte de las federaciones. Yo hace mucho tiempo he planteado que así como nosotros tenemos conflictos de interés en los cuales no podemos intervenir por tener algún tipo de interés directo o indirecto, en el caso de las federaciones, los presidentes de las federaciones no deberían ser o no deberían tener vínculos con los deportistas de cierto grado de parentesco, porque ahí se pierde objetividad al momento de tomar decisiones. Entonces yo creo que deberíamos avanzar, esa es una de las aristas que creo que podríamos avanzar en materia de restringir esta autonomía total que tiene la federación al momento de determinar quiénes son los deportistas que representan a la federación en una competencia. Creo que el mérito deportivo debe ser lo que puede primar y no otra cosa. Por tanto, Presidenta, solamente hacer esa solicitud al ministro en los oficios ya planteados por el diputado Matheson. Muchas gracias, diputado Guzmán. Solo para información, comentarle que el año pasado, en el mes de agosto, nosotros presentamos un proyecto de ley que va en esa línea, que hoy día la está tramitando en el Senado el ministro, y que ha ido avanzando, precisamente para evitar estos conflictos de interés, la probidad, que haya más transparencia. O sea, aborda una serie de cuestiones el proyecto, que se suma a uno que ya tenía el Ejecutivo dentro del Senado, y ese proyecto yo sé que ha ido avanzando porque le hemos hecho seguimiento. Pero sin embargo, igual, si usted quiere, podemos oficiar al ministro eso, para que la envíen por escrito. Y yo, diputado Matheson, lo que le sugiero, si usted lo tiene a bien, es además pedir la supervigilancia al IND, en el fondo, solicitar al IND la supervigilancia hacia la Federación de Pádel respecto del caso que usted menciona. ¿Sí? ¿Acuerdo? Acordado, entonces. Diputada Santibáñez. Presidenta, quisiera ver la posibilidad si pudiéramos leer el oficio del cual hice mención sobre la cuenta. Okay. Esto tiene que ver con el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Hago referencia a lo que se leía en la cuenta, junto con saludarles. Se ha considerado necesario en deber ético poner en vuestro conocimiento la situación que ha estado ocurriendo al interior de este órgano, específicamente la incorporación de la abogada doña Romina Fernández Rodríguez como miembro titular elegida por el Consejo de Delegados del Comité Olímpico de Chile, en el marco de la adecuación legal para lograr un equilibrio de género, ocasión en que soberanamente resolvieron una integrante de 2 mujeres y un hombre como miembros titulares del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo para el periodo en curso. A efectos de una correcta comprensión se expone lo siguiente. Punto 1. Al retomar las sesiones del
Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, luego de producir la elección por parte del Consejo de Delegados el pasado 28 de mayo y su posterior calificación por parte del COCH, nos enteramos con asombro que la abogada Fernández, desde antes de su presentación como candidata, forma parte del directorio de un club de fútbol profesional Concon Nacional, lo que resultaría incompatible con su participación en este órgano jurisdiccional en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 40M de la Ley 19.712, Ley del Deporte, que indica que la calidad de miembro titular o suplente del comité será incompatible con la de cualquier cargo directivo en las organizaciones deportivas sujetas a su potestad y les afectarán las mismas inhabilidades e incompatibilidades que las establecidas para ejercer un cargo de director en ellas. En ello, en relación a lo dispuesto en el Decreto Supremo 22 del 2020 del Ministerio del Deporte, cuyo artículo 12º numeral 2.1 prescribe en el CNAD ejercerá potestad disciplinaria sobre las federaciones deportivas nacionales y sobre todas las organizaciones deportivas, y luego ordena: quedan sometidas al ejercicio de la potestad disciplinaria el Comité de la Federación de Fútbol, las organizaciones que las integran y las organizaciones deportivas profesionales regidas por la Ley 20.019. Yo creo que es súper importante que escuchemos esto, diputados. 2, a través suyo. Planteada la situación, la abogada se ha negado reiteradamente a subsanar esta posibilidad de incompatibilidad, manteniéndose actualmente en ambos cargos, motivo por el cual se requirió al Instituto Nacional del Deporte un pronunciamiento, el cual aún no se produce. Tercero, por otra parte, atendida la alta demanda de denuncias y la tramitación de las causas en proceso, durante el mes de junio se realizaron las 8... Igual, silencio por fin. El mes de junio se realizaron las 8 audiencias que dispone la ley con la participación de dicha abogada, ocurriendo en consecuencia que, al igual que todos los miembros del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, emitiera las respectivas boletas de honorarios por cada una de las audiencias celebradas. Sin embargo, en su caso, omitió deliberadamente las instrucciones expresas para dicha emisión en cuanto a la información que se debía consignar. Aquello se tradujo en que enviara para su pago 8 documentos tributarios, incluyendo la información relacionada con la sesión a la que les correspondía y declarándolas todas bajo una misma fecha, chupallas, para que la anterior a la realización efectiva de las audiencias celebradas. Cuarto, al efectuar el control previo que se realiza al interior del comité, emergió dicho hallazgo: el que, al ser puesto en conocimiento de la abogada, respondió a lo que debía realizado, para evitar problemas con su ISAPRE, dijo. Por eso lo habría realizado de esta manera, ya que estaba haciendo uso de licencia médica por prenatal, es decir, aquella acción obedeció a una decisión completamente consciente y voluntaria. Quinto, el Comité Nacional de Arbitraje es un órgano jurisdiccional que tiene la potestad disciplinaria incluso sobre los tribunales de honor y comisión de éticas de las federaciones deportivas. Por tanto, no nos cabe otra conducta más que el fiel cumplimiento de las normas de probidad y transparencia en nuestra labor. Maxime, si se tiene presente que esta función es financiada con recursos públicos. Bajo ese espíritu es que se ha tomado la decisión de informar a ustedes de lo acontecido, pues a nuestro juicio los hechos ocurridos tan solo en un mes implica una conducta que, como directorio del COCH, deben conocer oportunamente y ponderar, adoptando las medidas que estimen conforme a la gravedad de la situación. Sin otro particular, se despiden el señor Eduardo Arévalo, el presidente, ¿no? Firma también el señor Héctor Raúl Ruiz Vargas, la señora Luz María Gálvez Leonard y Ivette Ceres Montesinos Parra. Eso sentí que era muy necesario leer este oficio, porque si no iba a quedar solamente en un supuesto, y creo que es bastante grave lo que ahí se señala, y con mayor razón darle la urgencia que requiere, ¿no, Presidenta? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, diputada Santibáñez. Entonces vamos a insistir en los oficios hacia el IND para que nos manden la información respecto de este caso. Puntos varios, diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, quiero aprovechar la instancia de la Comisión para poder oficiar y reconocer al Club Atlético Comercio de la ciudad de Talca, que levantó la Copa de Campeones Regional en serie de honor ANFA en la región del Maule. Lo relata de mejor forma el medio Pasión por los Deportes, quien comenta o señala
que el planeta del fútbol amateur maulino estuvo detenido este sábado. Todos estaban expectantes de la final de Copa Campeón a nivel regional en serie honor entre Atlético Comercio y Perales de Peñuelas de Villa Alegre. Y fue en el estadio Tucapel Bustamante Lastra de Linares el recinto encargado de recibir este lance que congregó a un grupo importante de fanáticos. En los primeros 90 minutos el duelo fue trabado intensamente a ambos elencos y ningún equipo se pudo hacer daño, por lo cual todo se resolvió en tanda de penales, donde el equipo de Atlético Comercio, que son los campeones, había vencido en semifinales al anterior campeón, que fue Juvenil Seminario, y finalmente terminan quedándose con los penales y siendo campeones de esta nueva serie de final de ANFA. Yo, presidenta, solamente reconocer a un club que tradicionalmente está disputando las instancias definitorias de nuestra ciudad de Talca y también de la región del Maule, reconocer el trabajo que han hecho en lo formativo y, por cierto, reconocer que una institución que respalda y que defiende a sus jugadores y a sus cuerpos técnicos haya obtenido este resultado tan importante de ser campeones regionales ANFA. Así que solicitar los oficios para el Club Atlético Comercio, le vamos a hacer llegar la información a la Secretaría para poder remitir dichos oficios. Muchas gracias, presidente. Tomo el acuerdo entonces para los oficios solicitados por el diputado Guzmán. Puntos varios, diputado Zulantay. Gracias, presidenta. Mire, le quiero comentar brevemente una situación que sucedió en Estados Unidos hace poquito con el tema de la final de la Copa América. Hubo, se recordarán, un reventón de portones en el estadio de la final. 8.000 personas entraron sin entrada. Y hoy día el gobierno de Estados Unidos anunció que va a proceder, que tiene identificado a 7.000 de esos 8.000 personas que entraron sin entrada a la final, y que va a proceder a cancelar las visas y los permisos de turísticos, de visa turista, a los que les corresponda. Va a cancelar las visas temporarias, va a revisar todas los permisos de ciudadanía e incluso en todos los casos con penas de cárcel asignadas. Eso, yo creo que eso es una señal clara y fuerte respecto a lo que nosotros hemos conocido como violencia en los estadios. Mientras acá, y lo hemos señalado en distintos momentos en las discusiones que hemos estado en la ley, si bien se ha tratado de hacer algo mejor, de hacer algunas mejoras en la ley, creo yo que, y sigo insistiendo, que es absolutamente insuficiente. Acá en nuestro país no hay o no existe la voluntad real de enfrentar este problema como corresponde, con sanciones duras y severas, como por ejemplo lo que le comentaba, que en el día de hoy, en la mañana, el gobierno de Estados Unidos informó lo que les comentaba anteriormente respecto a estos 7.000 hinchas identificados, de 8.000, casi todos, los que, la mayoría latinos, ingresaron de forma violenta al estadio que se disputó la final de la Copa América entre Argentina y Colombia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zulantay. ¿No quiere enviar oficio a nada, solo comentar? Ok, muchas gracias. ¿Alguien más sobre puntos varios? Diputado Martínez. Presidenta, la última semana distrital me fueron a ver ahí unas escuelitas de surf de la región de Ñuble, específicamente la comuna de Copquecura, por un proyecto que ya pasó el Senado, ahora está en la comisión acá de deporte. Me hizo mucho sentido porque gran parte de las actividades turísticas están en relación al surf en dicha comuna, y también me parece que lo mismo ocurre en varias comunas del país. Este proyecto se llama sobre la protección de las rompientes para la práctica del surf. Se encuentra en dicha comisión y me gustaría ver la posibilidad de poder agilizarlo, de ponerlo en tabla para su discusión, presidenta. El boletín es el 12159-04. Ok, muchas gracias, diputado Martínez. Entonces vamos a tenerlo en consideración para colocar el proyecto, ojalá prontamente, el boletín 12159-04. Ese fue el número de boletín que nos entregó el diputado Martínez, y voy a tomar el acuerdo para que eso quede acordado. ¿Alguien más sobre puntos varios? No. Ok. Bueno, yo me voy a tomar un punto vario. Voy a hablar sobre un tema que aquí varios diputados han planteado y en realidad a mí
hoy día también me llama a hacerlo sobre la NFP. Hemos sabido que la NFP hoy día vive una delicada situación financiera y de gobernabilidad con varias deudas impagas, varios procesos judiciales y la amenaza de una deuda por pagar cercana a los 40 millones de dólares con el canal TNT Sport. Acá, estimados colegas, yo llevo 6 años y desde que ingresé a este Congreso se ha hablado mucho de realizar la separación entre la Federación y la NFP. Y hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Y creo que esto es grave porque finalmente afecta al fútbol nacional. Pero prefiero mirar el foco de una deficiente administración actual, las malas decisiones, una resistencia inexplicable para los cambios que mejoran las condiciones laborales, como por ejemplo para las futbolistas profesionales, en donde nosotros hemos legislado para que las mujeres del fútbol profesional cuenten con contratos de trabajo. Lo mismo que el proyecto de ley sobre las casas de apuesta, que hemos avanzado, pero hoy día está en stop, o sea, no sabemos. De hecho, en la cuenta venía un oficio que envían desde el Ministerio en donde hablaban de los dos proyectos, uno que es el proyecto que salió acá para prohibir la publicidad de casas de apuesta y el otro que estaba en la Comisión de Economía. La verdad es que nosotros esperamos que estos proyectos avancen en la línea que corresponde, pero ante estos problemas económicos y a modo de que esta comisión cuente con toda la información, quiero pedir oficiar al Ministerio del Deporte, al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional de Deporte a fin de que nos indiquen cuáles serían los efectos o consecuencias que afectarían al Estado de Chile en caso de que la NFP caiga en insolvencia. O bien, si no cae en insolvencia, que se declare su inhabilidad para contratar con el Estado, a propósito de los juicios laborales que aún están en curso. Por lo tanto, quiero solicitarle a la Comisión adoptar el acuerdo para oficiar y tener esta información que creo súper relevante. Y por otro lado, bueno, aquí el diputado Tapia, el diputado Giordano, son integrantes de la Comisión Especial Investigadora respecto al caso Cobreloa, bueno, abuso en el deporte, y yo le he hecho seguimiento, he presentado en la comisión cuando he podido, hoy en la mañana lo seguí por línea. La verdad es que hoy día estuvo bien buena la sesión, y respecto de eso, a mí me gustaría oficiar al Comité de Arbitraje Deportivo, porque aquí hay una cuestión que desde el inicio todos nosotros conocimos respecto de la persona que levantó el caso de Cobreloa, que no fuimos precisamente nosotros desde un inicio, sino que fue la señora María Elena Saavedra. Bueno, la señora María Elena Saavedra, después de esto, ha seguido o ha continuado en la búsqueda de un poco de la justicia para su hijo, porque su hijo, ella en esta comisión lo comentó, era integrante del club y una vez que ella sale a denunciar todo esto, su hijo es desvinculado. Por lo tanto, creo que es importante que el Comité de Arbitraje dé una respuesta. Ella ha presentado las denuncias frente al Comité de Arbitraje Deportivo, pero hasta hoy no ha recibido respuesta de cuál es en el fondo, cuál es la visión o la postura o cuál es la determinación que tiene el Comité de Arbitraje frente a este caso, que podría ser perfectamente quizá un caso de discriminación, porque por el hecho de que una madre sale a denunciar, su hijo se ve afectado en su tema laboral, porque no olvidemos que el Club Cobreloa contrata a sus jugadores. Por lo tanto, yo quiero oficiar al Comité de Arbitraje para que nos pueda dar una respuesta o sencillamente enviarle la respuesta directamente a la señora María Elena. Muchas gracias, tomo el acuerdo. Diputado Tapia. Sí, por otro tema. Ok, tomo el acuerdo entonces. Diputado Tapia. Presidenta, mire, me gustaría que tal vez la NFP se pudiese hacer cargo de alguna inquietud que tenemos. Nosotros hace un tiempo atrás recibimos aquí a un lolito de 10 años que venía de la cuarta región y que lo habían llamado de la Juventus de Italia. Y para eso había que juntar una cantidad de plata, claro. Es una ilusión para el niño, una ilusión para los padres. Yo en la última semana en la región de Atacama me llamó una familia que su hija le habían invitado a Barcelona. Tenía que tener 6 millones de pesos. Vi hoy en redes sociales, hoy en la mañana, que un chico del Maule que necesita 10 millones de pesos para ir a Barcelona.
Entonces, yo creo que la NFP se debe tener contacto con estos clubes, porque si ellos están realmente interesados, deben asumir el costo, porque al final se genera una situación bien compleja entre la familia y la ciudadanía, que por qué tienen que estar juntando plata, y uno entiende, claro, la ilusión de un chico a esa edad, pero no le vamos a transformar en el día de mañana que van a aparecer 100 invitaciones, y la verdad es que como país nos va a ver complicado. Yo creo que aquí la NFP debe tener un contacto con esos clubes para que definan bien en qué condiciones van y cuál es la expectativa que tiene, porque si le están haciendo una expectativa que van a llegar al fútbol europeo de chico como Messi, y a lo mejor las cosas no son tan así, yo creo que el tema es sensible. Más que todo eso, presidente. Ok. Usted entonces me pide que enviemos un oficio a la NFP, puede ser en la línea de consultar qué sucede con los jóvenes futbolistas que son invitados a los clubes en el extranjero, cuál es la responsabilidad que le cabe a la NFP ahí, o hacerse cargo respecto de estas solicitudes. Ok. ¿Quedó claro ahí la línea? Ok. Ok. ¿Alguien más sobre puntos varios? ¿Nadie? Ok. Pasamos entonces a la orden del día. Aquí. Vamos entonces a la orden del día. En primer punto tenemos discutir y votar en particular los siguientes proyectos de ley. Moción del exdiputado Matías Walker, de las diputadas Erika Olivera, Marisela Santibáñez, que tipifica el delito de corrupción en la actividad deportiva. Mensaje del presidente de la República, que adopta medidas para resguardar la integridad competitiva en el ámbito de la práctica deportiva con urgencia calificada de simple. Vamos entonces, no tenemos invitados para este punto, pero está don Hugo Castelli, a quien vamos a invitar a que pase a la mesa para comenzar a avanzar en entonces la votación de este proyecto. Ok, vamos entonces, le voy a dar la palabra a don Hugo para que nos pueda ilustrar y ponernos en, ¿cómo se dice? Actualizarnos. Actualizar. Sí, por favor, don Hugo, tiene la palabra. Por su intermedio, señora presidenta. Pero esperemos que... Claro, lo que sucede es que, tal como usted señaló hace unos minutos, hay un proyecto de ley contenido en el boletín 13869-29, que es el que se refiere al régimen obligatorio de federaciones deportivas nacionales. Previo trabajo con los asesores parlamentarios, hemos logrado incorporar con una votación favorable en la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación del Senado el articulado que está contemplado en el numeral 1 del comparado que ustedes tienen para el boletín 14818 y que se refiere a las normas de publicidad y de transparencia que afectan a las federaciones que reciben recursos de manera permanente. Por lo tanto, en esta parte, si lo tienen a bien, en todo caso no es una obligación, podemos retirar en esa parte los artículos propuestos, que serían el 32 bis y el 32 ter, y pasar directamente a los artículos siguientes que están en el comparado. Todas estas normas, como se señaló al presentar estas indicaciones el senador Walker, entiendo, en la comisión del Senado que está en segundo trámite este boletín, ya han sido delineadas en los artículos nuevos de la ley de presupuesto, artículos 23 al 27. Sin embargo, de esta manera se están incorporando estas obligaciones de transparencia de manera permanente a estas federaciones contempladas en el artículo 32, literales F y G de la ley del deporte, que son las federaciones comunes y las federaciones deportivas nacionales. Desde ese punto de vista se puede hacer más expedito el trámite en términos legislativos. No sé si lo que corresponde es ponerla en votación y rechazarlo a solicitud nuestra, para no tener que nosotros hacer un retiro, de esta parte del proyecto de ley. Me parece que es lo más expedito.
o si no, derechamente votarlo favorablemente y en segundo trámite hacer nosotros esta misma precisión. Sin embargo, este trámite que estamos teniendo en la comisión del Senado va bien expedito. El compromiso del presidente de esa comisión, el señor Keitel, comprometió para el día lunes 5 de agosto terminar la votación de las indicaciones en este boletín. Por lo tanto, se visualiza que el proyecto pudiera estar rápidamente en la sala y debiera volver seguramente por las modificaciones que se hicieron al conocimiento de la sala de la Cámara de Diputados para su aprobación. Entonces, esa era la precisión que queríamos hacer, porque efectivamente se recibió favorablemente estas normas propuestas en el numeral 1 del mensaje del Ejecutivo contenido en el boletín 14818-29. Eso, señor presidente, respecto de este punto. Respecto de los otros, comentarles que la propuesta del Ejecutivo, que viene contenida en este boletín 14818, propone la creación de dos tipos penales. Ya lo señalamos en la sesión anterior. Uno, que es el referido al amaño o arreglo de competencias deportivas. Creemos que es muy importante avanzar en esta materia. Nosotros que hemos hecho seguimiento de esta situación, hemos visto favorablemente cómo estos temas de integridad han sido parte de la gestión recién de la Eurocopa 2024, en la cual toda la operación que se monta con la colaboración del Consejo de Europa, de la Interpol y de las organizaciones que fiscalizan esta materia, declararon de que no hubo detección de arreglos o de apuestas con arreglos referidos a los partidos de la Eurocopa, y también en un boletín que nos llega se anuncia, ¿no es cierto?, que la misma operación se está haciendo respecto de los Juegos Olímpicos a celebrarse en París. Es decir, el tema de la integridad en materia deportiva es un tema muy presente, muy necesario, respecto del cual nosotros hemos expresado esta necesidad de legislar. Recién comentaba con el asesor del diputado Guzmán, ¿no es cierto?, respecto de si la modificación es pertinente hacerla en el Código Penal o en la Ley del Deporte. Yo recordaba, me tocó participar a mí en la administración anterior, como parte del equipo legislativo de la División Jurídica, en la formulación de este mensaje del Ejecutivo, y la verdad es que recordamos un ejemplo bien particular que se suscitó, y lo pongo sobre la mesa, digamos, para su consideración, respecto de una moción del cuando era diputado el actual senador Keitel, que tiene que ver con unas inhabilidades por condenas penales para directivos de las organizaciones deportivas. Esa moción parlamentaria, que se inicia como una modificación al Código Penal, producto de que debe ser tramitada a través, por normativa, debe ser tramitada a través de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que ya tenía otra cantidad importante de proyectos en tablas, se vio que era una forma más rápida de tramitar el hacer la incorporación como una modificación a la Ley del Deporte. Cuestión que se hizo así finalmente, y hoy día ya es ley de la República estas inhabilidades por condenas penales a quienes integran los directorios de las organizaciones deportivas. Por eso se mantiene la idea, como propuesta del Ejecutivo, de que la incorporación de estos tipos penales se haga en la Ley del Deporte, porque eso pudiera eventualmente asegurar una tramitación más expedita por la vía de que se apruebe, digamos, en esta comisión y pase de esta manera directamente a la sala. Esa es la propuesta que tenemos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Hugo Castelli. Sí, diputado Guzmán. Gracias. Don Hugo, solo saber cuál es el proyecto que se está tramitando en el Senado, que hacía referencia, y cuáles son los aspectos que están específicamente considerados en esa propuesta. Está en segundo trámite, ¿no? Gracias, presidente. El boletín es el 13869-29 y el nombre del proyecto de ley es la adopción de régimen obligatorio de Federación Deportiva Nacional a las federaciones que reciben recursos permanentes del Estado. Esa es la idea. Y las dos materias que han sido votadas favorablemente por la vía de estas indicaciones que se presentaron son las abordadas en los artículos 32 bis y 32 ter del proyecto de ley del Ejecutivo, que está en el comparado que ustedes tienen con el numeral número 1.
la particularidad de esta norma, que suscitó una discusión interesante en esta Comisión de Cultura y Deportes del Senado, tiene que ver con que se incorpora una facultad sancionatoria al Instituto Nacional del Deporte respecto de aquellas federaciones que no cumplan con estas obligaciones. Se planteó el tema de si el IND tenía o no estas facultades, y se recordó en esa oportunidad que la Ley 20.019 sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales contempla en el artículo 39 la atribución del instituto de cursar multas. Entonces, no es una materia que se pudiera considerar en esa oportunidad como de iniciativa exclusiva y que podía hacer avanzar, digamos, en la comisión por la vía de una indicación del senador, en ese caso creo que fue el senador Walker. Eso, señor presidente. Muchas gracias, don Hugo. ¿Le quedó claro, diputado Guzmán? Ok. Entonces, le vamos a pedir a la secretaria para que nos indique reglamentariamente cuál sería el paso a seguir, si podemos votar y rechazar definitivamente estos dos artículos a los que hizo mención don Hugo Castelli, o cuál sería la otra forma. Por favor, Jimena. Sí, o sea, una sería rechazar y la otra sería que se nos presentaran el retiro que yo creo que es más engorroso. Así que es mejor rechazarlo. Y nosotros, claro, en los informes explicamos lo que acaba de decir don Hugo en la razón. Ok, yo estoy también por votar el mejor y rechazar para que no tengamos ningún otro inconveniente. Si a la comisión le parece bien, que es lo más rápido que como podemos avanzar. ¿La técnica legislativa es la misma la que usaron? Eso es una buena pregunta. Enciendan. Eso, haga la pregunta, diputado Guzmán. No, Presidenta, solicitar al asesor del Ministerio si la técnica legislativa en el proyecto Boletín 13.869-29 del Senado es la misma que se propuso en el mensaje en su minuto, es decir, modificando la Ley del Deporte en su artículo 32 bis y 32 ter. Eso, Presidenta. Sí, sobre lo mismo y por su intermedio, señora Presidenta, en la técnica es básicamente la misma, solo se hizo una precisión y que tiene que ver con una materia que hace poquito mencionaba la señora Presidenta respecto de un oficio. Se retiró del artículo la referencia a las organizaciones deportivas profesionales, por cuanto nosotros como Ejecutivo ya hemos ingresado un conjunto de indicaciones en el boletín 10.634-29, que es el boletín conocido como el proyecto de Matías Walker cuando actual senador, exdiputado, que modifica la Ley de Organizaciones Deportivas Profesionales, en el cual se contiene una propuesta legislativa para la separación de la federación respecto de la Liga Deportiva Profesional. Es una formulación que está hecha respecto de todas las posibilidades deportivas que pudieran generar una liga deportiva profesional. No es una propuesta que esté focalizada específicamente en el deporte fútbol, y allí se establece esta misma materia regulada de otra manera. Por eso se elimina de esta parte del artículo 32 bis la referencia a la Ley 20.019. Pero básicamente la formulación es la misma, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, don Hugo. Ok, entonces pasamos a la votación de ambos artículos. El numeral 1, claro. El numeral 1. Ok. Diputado Giordano. ¿Me deja para el final, por favor? Diputado Guzmán. Vamos a seguir y respaldar lo señalado por el señor Hugo Castelli, asesor legislativo. Así que votamos en contra, Presidenta. Diputado Tapia. Contra. Diputado Martínez. En contra. Diputado Giordano. Presidenta. En contra. No. Se rechaza entonces por unanimidad. 5 votos en contra. Luego está el numeral 2, que modifica el artículo 40G
artículo 40G habla de las inhabilidades para ser director de las federaciones deportivas nacionales y el numeral 2 incorpora en el literal B de este artículo, a continuación de la expresión recintos deportivos, la frase en los artículos 81 y 83 de esta ley. Ok. Don Hugo, ¿nos puede...? Son los que se agregan. Son guarismos, pero para tener claro. Claro. En este caso, este numeral tendría que asumirse de que se va a modificar la ley del deporte, incorporando estos nuevos artículos número 81 y número 83 que establecen estos nuevos figuras penales referidas al arreglo de partidos o de competencias deportivas en los términos que se plantean en el artículo 81, y en el 83, que también es una novedad, que también lo comentamos hace un par de sesiones atrás, y que tiene que ver con la situación de aquellas rendiciones de cuenta manifiestamente dolosas o malintencionadas que se presentan por algunas organizaciones, que también constituye una infracción sancionada penalmente. Entonces, en la medida en que se apruebe esto, queda un pie forzado respecto de dónde se incorporan estas modificaciones. Ahí la verdad es que soberanía, digamos, una decisión soberana de la Comisión resolver ese tema. Pero ese es el sentido de ese numeral. Muchas gracias, don Hugo. ¿Abro la palabra a alguien sobre este? Vamos entonces, bueno, sí, Jimena, ¿usted nos puede explicar por qué revisar el siguiente? Claro, lo que pasa es que en el fondo está sujeta la aprobación del numeral 2 a que se apruebe el numeral 3. Por lo tanto, hay que ir al numeral 3, que agrega los siguientes artículos 81, 82 y 83. El artículo 81 dice: el que diere, ofreciere o consintiere en dar un beneficio económico o de otra naturaleza a una persona que se desempeñara en una organización deportiva o organización deportiva profesional y que fuere capaz de influir en el resultado de pruebas, encuentros o competiciones para influir o haber influido en estas mediante la predeterminación o alteración ilegítima del resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva oficial de especial relevancia económica, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio y multa del tanto al duplo del provecho solicitado o aceptado. ¿Eso está bien? En aquellos casos en que el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 50 a 500 unidades tributarias mensuales. Con la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador de una entidad deportiva, así como el deportista, árbitro, técnico o juez que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de otra naturaleza para sí o un tercero para predeterminar o alterar o por haber predeterminado o alterado ilegítimamente el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva oficial de especial relevancia económica. El artículo 82 dice: para los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente se considerará prueba, encuentro o competición deportiva oficial de especial relevancia económica aquella incluida en el calendario oficial de una organización deportiva u organización deportiva profesional en la que más del 50% de los deportistas que participan de la competencia perciban retribuciones económicas, sean estas de naturaleza laboral o sean subvenciones del Estado. Tendrán también esta calidad las pruebas, eventos o competiciones que se financien total o parcialmente con recursos públicos. El artículo 83 dice: el que habiendo recibido a título gratuito un beneficio económico sujeto a la obligación de rendir cuenta al Instituto Nacional de Deportes para el desarrollo de una actividad determinada, no la desarrollare o lo hiciere de modo gravemente defectuoso por la inobservancia de las condiciones que se le hubieran impuesto, será castigado con las penas del artículo 467 del Código Penal según corresponda. Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará al que reintegrare el beneficio recibido debidamente reajustado y con intereses antes del inicio del procedimiento penal en su contra. En la columna del lado está el texto de la moción, porque en el fondo tienen contenidos muy similares. Por lo tanto, se aprueba uno, se cae el otro. Ya. Entonces, por eso lo pusimos, no sé si quieren que los leamos en paralelo. ¿Sí? Sí. Porque son modificaciones al Código Penal, tienen otra igual, ubicación favor, también. Jimena. Dice el artículo, o sea, en el fondo la idea de la moción era intercalar en el artículo, en el título sexto del libro segundo, en el párrafo séptimo bis, esto todo el Código Penal, denominado de la corrupción entre particulares, el siguiente artículo 287.4, que dice: el que diere, ofreciere o consintiere en dar a una organización deportiva profesional, directivo, administrador, colaborador de una entidad deportiva, empleado, productor, agente financiero, deportista, árbitro, juez
un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de este o de un tercero, para favorecer indebidamente, predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta para cargos o oficios públicos temporales en su grado mínimo y multa del tanto del beneficio dado, ofrecido, consentido en dar. Si el beneficio fuera de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 25 a 250 unidades tributarias mensuales. Las mismas penas del inciso anterior se impondrán a dar la organización deportiva profesional, directivo, administrador, colaborador de una entidad deportiva, empleado, productor, agente financiero, deportista, árbitro, juez que solicitare o aceptare un beneficio económico o de otra naturaleza al que no tiene derecho, para sí o para un tercero, para favorecer indebidamente, predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Para estos efectos se considerará competición deportiva de especial relevancia económica aquella en la que la mayor parte de los participantes en la misma perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad, y competición deportiva de especial relevancia deportiva la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la Federación Deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad o disciplina de que se trate. Quienes concurran en los delitos referidos a los incisos precedentes quedarán además inhabilitados para ejercer cualquier tipo de función al interior de cualquier organización deportiva. Eso es. Ok. Don Hugo, le voy a dar la palabra porque antes de votar el numeral 2, lo que hicimos ahora fue la lectura del artículo 81. Entonces, como tenemos un artículo 81, 82, 83, pero además en la columna del lado tenemos lo referido al Código Penal. En el fondo, si nos puede dejar súper claro cuál es la diferencia antes de votar, por favor. Bueno, como lo señalábamos al comienzo, cuando se ingresó la moción, esto fue enero del 2021, debe haber sido 2022, efectivamente la redacción de la moción tenía mucha similitud con el proyecto que se había trabajado en el Ejecutivo. Lamentablemente, por diversas razones que no es del caso traer a colación, no hubo una articulación o una conversación con los asesores respectivos para haber trabajado, digamos, una formulación común. Por lo tanto, tal como se señala ahí, salvo una precisión que voy a hacer inmediatamente, esto se recoge con bastante similitud, además, a una propuesta que hay de una oficina especial de Naciones Unidas que se refiere a la manipulación de competencias. Aprovecho la ocasión para señalarles de que existe un convenio internacional en el marco de la Oficina de Naciones Unidas de Persecución al Crimen y al Delito, que se llama el Convenio de Macolín, que es un convenio del Consejo de Europa que establece estándares normativos para la regulación de estas materias, entre ellas las apuestas ilegales y el arreglo de competencias deportivas. En ese documento, en esa propuesta, está formulado de manera similar a cómo se recoge en esta propuesta legislativa, y la única diferencia que nosotros queremos puntualizar es que en la propuesta de la moción parlamentaria, en el inciso segundo, se restringe el ámbito de aplicación o de alcance de la normativa a las organizaciones deportivas profesionales. Nosotros entendemos que eso restringe el ámbito de aplicación y el alcance de la normativa penal. Nosotros hoy día, voy a poner un ejemplo, que se entienda que es un ejemplo, tenemos ligas deportivas en algunos ámbitos de modalidades deportivas que no son el fútbol, y por lo tanto podría ser perfectamente posible que se diera en alguna de estas modalidades deportivas una denuncia de un arreglo hecho con algún árbitro o con algún deportista que participa directamente en la competencia
para arreglar el resultado. Con la propuesta de la moción, entendiendo que hoy solo el fútbol tiene la calidad de deporte profesional en nuestro país, ese otro arreglo, un hecho en una modalidad deportiva distinta, nos podría ser sancionado, digamos, por este tipo penal. Nosotros lo hemos formulado en la propuesta que aparece hoy día, en este artículo 81, en términos genéricos para abordar otras competencias deportivas, definiendo el universo desde otra perspectiva, que también lo recoge el tema de la propuesta de la moción parlamentaria, pero lo restringe en el encabezado de ese inciso, que se trate de aquellas competencias oficiales calendarizadas por las federaciones de la modalidad respectiva y que en ella participen deportistas que tengan algún tipo de beneficio o ingreso económico, ya sea que sea por contrato de trabajo o subvenciones del Estado. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en estas ligas de las otras modalidades distintas del fútbol podemos tener deportistas que hayan recibido premios al logro, que sean becarios de la beca Prodar, por lo tanto que reciban ayudas públicas y que pese a que no sea una liga profesional en estricto rigor, pudiera denunciarse un arreglo de una competencia deportiva. Esa es la idea. Entendemos que la propuesta del Ejecutivo es bastante más amplia y desde el punto de vista de su aplicación efectiva tiene una mejor formulación desde el punto de vista de la técnica legislativa. Esa era la diferencia. Muchas gracias, don Hugo. Diputado Guzmán. Presidenta, solo quiero hacer hincapié en algo que no puede pasar así como tan desapercibido. En esta comisión le hemos dedicado mucho tiempo al tema de las casas de apuestas. Y aquí estamos estableciendo una sanción, una sanción efectiva para aquellos que en definitiva promueven o se dejen promover respecto de los amaños de partidos. Entonces yo creo que esta es una acción concreta que hace mucho tiempo debíamos haber tenido, porque el riesgo de arreglar los resultados por parte de las casas de apuestas que queremos regular siempre está presente. Y bien lo decía el asesor Castelli, esto no solo se da en el fútbol profesional, porque hoy día hemos visto cómo son sujetos de apuesta incluso los partidos de las series formativas del fútbol en Chile. Entonces eso es muy delicado. Hoy día se está apostando con las series menores, donde justamente no hay capacidad de control, donde es más fácil eventualmente producir un arreglo de partido. Imagínate un niño de 15 años, 16 años que se puedan acercar a él para arreglar el resultado de un partido. Entonces, comparto lo planteado por el asesor Castelli y creo que como comisión tenemos que relevar esto que estamos haciendo, que es establecer de una vez por todas una sanción penal para aquellos que promuevan o dejen o se dejen en definitiva influenciar para el arreglo de un partido o un resultado deportivo. Así que yo, Presidenta, comparto lo planteado por el asesor Castelli y voy a votar a favor de la indicación de la moción que está en esta propuesta. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces pasamos, si nadie más tiene algo que agregar, pasamos a la votación. ¿Sí? Jimena. Como Secretaría tenemos unas dudas. Uno es el tema de la multa, que nos parece novedoso esto de la multa del tanto al duplo, no lo entendemos mucho como concepto. El otro es el tema de, por ejemplo, dice que fuere capaz de influir en el resultado de pruebas, encuentros o competiciones para influir. Dice, para influir o por haber influido. Ahí me parece que está medio extraño esa redacción. No. En el 81. Y recordar que los tipos penales tienen que ser lo más preciso posible porque es un tema de tipicidad. No hay transcripción, ¿verdad? Lo chequearon con el boletín, porque no lo tengo el boletín. Sí, me da la impresión de que en la primera parte dice y que fuere capaz de incidir en el resultado de prueba, encuentro o competiciones para influir o por haber influido en estas mediante la predeterminación o alteración. Aquí. Incidir. De eso yo me recuerdo que era el sentido de la... La formulación del tanto al duplo está sin mucha intención de innovar. Esto se discutió para conocimiento de los señores diputados que integran la comisión. La propuesta inicial de penalidad era una penalidad que es mayor a la establecida en el texto.
en el momento en que se discutió en su etapa prelegislativa el mensaje del Ejecutivo. Yo no soy experto en derecho penal, algo conozco, digamos, pero las personas que tienen más trabajo y más expertise en esta materia señalaron de que esto debiera necesariamente asimilarse a la legislación que se refiere a la corrupción entre particulares, que está incorporada al Código Penal. Y la penalidad asociada a la corrupción entre particulares, así como quedó establecida en la ley que se publicó hace unos años atrás, establece que la pena es de presidio menor en su grado medio, tal como quedó incorporada acá, y la multa es del tanto, es decir, del monto asociado al hecho de corrupción, al duplo. Es decir, si lo que recibió el árbitro para incidir en el resultado es 1 millón de pesos, la multa debiera ser de 2. Esa es la formulación, esa es la propuesta. Y está tomado de cómo quedó hecha la regulación en el caso del delito de corrupción entre particulares que se incorporó al Código Penal hace unos años atrás. No es una innovación del sector deporte. Yo tengo una duda respecto del artículo 81. Cuando habla de el que diera, ofreciere, consintiere, ¿cierto? Hablamos de quien se desempeñe en una organización deportiva fuere capaz de contribuir. En el artículo 287 cuater, que es la columna de al lado, dentro de las personas o administrador, aquí se habla de profesional directivo, administrador colaborador, organización deportiva, y habla del productor agente financiero. Y ese agente financiero no está en este otro, en el artículo 81. Mi duda es esa. ¿Por qué no se considera a este agente financiero? No sabemos a qué se refieren con el agente financiero. Lo que existe en el mundo del deporte profesional son los intermediarios, ¿ya? Y los intermediarios están sujetos a una regulación propia, en el caso del fútbol, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y respecto a sus incompatibilidades e inhabilidades, vuelvo sobre el tema que señalé hace un rato atrás, que sus inhabilidades y prohibiciones están en las indicaciones que presentó el Ejecutivo al boletín que modifica la Ley de Deporte Profesional, a la 20.019. La verdad que pudiera ser que está concebido la propuesta de los mocionantes en la realidad del fútbol profesional, y de allí hayan tomado esos actores como posibles intervinientes. Nosotros cuando lo revisamos nunca tuvimos la posibilidad de escuchar la presentación de la moción por parte de ellos para saber a qué tipo de sujeto se referían al definir al agente financiero o productor, que si uno lo lleva al tipo propuesto en el 81, estamos hablando de las personas que se desempeñan en una organización deportiva, como directivos o empleados de la organización. Ok. Sí, diputado Guzmán. Dos cosas, Presidenta. Creo que la pregunta tiene un mérito importante. Lo primero, con respecto a la redacción, yo creo que está bien redactado el influir, ya, porque al final lo que hace referencia es, primero respecto al sujeto, que fuere capaz de influir en el resultado deportivo al señalar para influir o haber influido en esta mediante predeterminación o alteración. Creo que no está mal redactado. Yo al menos creo que está bien redactado. Lo que sí, y tiene mucha razón la diputada en el mensaje, o los diputados en el mensaje, señalan a ciertos sujetos que eventualmente podrían ofrecer, consistir, qué sé yo, para poder arreglar un partido o un resultado. La moción es más genérica, ¿ya? Y dice, o sea, que me parece bien que sea más genérica porque en definitiva agrupa todo, y dice el que se desempeñara en una organización deportiva u organización deportiva profesional y que fuera capaz de. Pero me falta un sujeto, el tercero, que no es parte de la organización deportiva. Entonces, la diputada cuando pregunta por el productor o agente financiero, me imagino que, por ejemplo, en un partido de fútbol haya un tercero que organice el partido. Y ese tercero puede igualmente interferir en un resultado, puede igualmente proponerle a un equipo que resulte de una forma determinada. Y puede pasar con el agente, puede pasar con el que sea el representante de un jugador, que no es parte del organizador del evento, etcétera. Entonces,
no sé si hay tiempo, Presidenta, para poder presentar una pequeña indicación sobre la propuesta del Ejecutivo, para efectos de que ampliarlo incluso al tercero ajeno a la organización deportiva y al evento, que puede igualmente influir y quedaría excluido del tipo penal. Y yo creo que es importante que ese tercero esté incluido dentro del tipo penal. Eso, Presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? ¿O lo dejamos pendiente? Sí. Y lo traemos la próxima. ¿Sí? ¿Lo dejamos pendiente el 81? Para no atrasarnos. Dejar pendiente para poder mejorar la redacción y agregar lo que haya que agregar. ¿Sí? Muchas gracias, diputado. Entonces, podemos avanzar en lo siguiente, ¿cierto? 82, 83. ¿Sí? Ya. Algo, claro, que tiene que ver con el artículo 81, por supuesto, porque habla de esa definición. ¿Diputado Guzmán? Sí, también puede ser. No, Presidenta, entiendo que puede hacer la propuesta una redacción, pero efectivamente tenemos que votar el 81, 82 y 83. Entonces te queda, y después lo que viene hacia adelante ya es otra ley, pero ahí tenemos que hacer referencia, la otra ley igual hace referencia a los mismos artículos. Entonces, Presidenta, está medio difícil poder suspenderla, o sea, sí, seguir tramitando algo que quedó pendiente en su esencia. Ok. Ok, ¿les parece entonces esa propuesta? Mejorarlo, don Hugo, y en la próxima sesión seguir votando, y nosotros ahora avanzamos con el segundo punto porque tenemos invitados y así no nos atrasamos. Muchas gracias, don Hugo. Vamos a dejar hasta acá entonces el primer punto y vamos a pasar al segundo punto de la tabla para recibir a la directiva de la Fundación Clubes, quien está representado hoy día por el señor Álvaro Burgos, que es el director, José Besanilla, director, y Joaquín Espejo, asesor jurídico. Les vamos a invitar de inmediato a que pasen a acompañarnos. Y además, ¿quién más? A ver, el presidente de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras, ellos no vienen. Nadie más, listo. ¿No vienen? No. ¿Se excusaron? No respondieron. Sí, diputado Guzmán, mientras se acomodan los... Asociación de Gobernadores. Presidenta, solo si podemos responder por oficio a la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile, mostrándole nuestro malestar por su falta de preocupación respecto a la tramitación de un proyecto que creemos que ellos sí tenían algo que decir. Los gobernadores regionales son bien buenos ahora, sobre todo que están en campaña para ir a anunciar cosas en el deporte. Y andan ofreciendo una cantidad de proyectos y recursos que incluso yo tengo la presunción que ofrecen más del presupuesto que tienen. Y lo hacen diciendo que va a ser a futura expectativas presupuestarias, pero claro, cuando estáis en campaña es re fácil hacerlo. Pero hubiese sido bueno que los gobernadores se tomaran el tiempo, no eran más de 10, 15 minutos para conectarse a una reunión y para hacernos sus propuestas respecto a un proyecto de ley que les puede, obviamente, afectar o beneficiar. Así que le solicito tomar el acuerdo, Presidenta, para oficiar por la falta de ni siquiera ser capaces de excusarse respecto de esta asistencia. ¿Sobre el punto? Sí, sobre el punto. Okay. Yo, precisamente preocupado porque no los había visto acá, solicité también a nuestro equipo que pudieran consultar y nos señalan que no habrían recibido la invitación, solo como para efectos de... No, pero para que se pueda resolver en realidad y que ojalá, ya que no han podido venir, si ese fuera el caso, que los podamos recibir en otra ocasión, porque efectivamente, como dice el diputado Guzmán, ellos tienen algo que decir. Ok, le vamos a dar la palabra a la secretaria para que nos aclare las dudas. Por favor, Jimena. Ya, en ambos casos, tanto en la Asociación de Gobernadores como en la Fundación Clubes, es segunda vez que se le formula la invitación. En ninguna de esas oportunidades ambas entidades no responden. Son los correos que manejamos.
Yo pido en realidad a los diputados cuando soliciten invitar, en este caso el diputado Giordano, fue el que solicitó, si tiene algún dato de contacto que nos facilite, como por ejemplo un teléfono, porque para las secretarias es muy difícil, tienen que buscar en las bases de datos, vieron el sistema de la página web y a ese correo se dirigió la invitación, por ejemplo en el caso de la fundación. Lo mismo en el caso de la asociación de gobernadores, y si no nos responden, digamos que no hay más que hacer, ¿ya? Así que, pero se mandó en las dos oportunidades. Diputado Giordano. Sí, o sea, yo me comprometo a lo menos a entregar la información que ellos mismos nos dispongan para efectos de ser contactados, pero lo que sí solicito es que podamos recibirlo, porque al menos lo que sí nos han manifestado es la voluntad de poder opinar al respecto del proyecto, no existe la falta de voluntad. Claro, démosle una última oportunidad. Ok, vamos a cursar nuevamente la invitación a la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile para que puedan venir a presentar su visión respecto de este proyecto tan importante que además es del diputado Giordano, ¿cierto? Acordado entonces, muchas gracias Jimena. Vamos entonces a darle la palabra a la Fundación Clubes. Don Álvaro, don José, don Joaquín, muy bienvenidos. Tienen todo el micrófono para ustedes. Ok, muchas gracias por la invitación a la comisión. Para nosotros es una oportunidad presentar parte de algunos antecedentes y diagnósticos respecto de los clubes deportivos de barrio en Chile. Nos dedicamos a eso, trabajamos con este tipo de organizaciones. Y queríamos comentar primero una breve presentación. Nosotros nos dedicamos al fortalecimiento del tejido social a través del deporte de barrio y sus clubes. Clubes entendidos también que en el marco de este proyecto que hoy día se discute acá en el Congreso, podría ser uno de los actores con mayor beneficio a propósito de este proyecto de ley. ¿Bien? Entonces, una pregunta para la Comisión de Deportes también y para que vayamos entrando en contexto. ¿Cuántos clubes hay en Chile? Si es que se conoce esta cifra, si es que se tiene por la mano. Es difícil de tenerla porque en rigor no sabemos y no sabemos al menos porque pasa lo siguiente. En la ley del deporte, a través del Registro Nacional de Organizaciones Deportivas, entendemos que hay más de 4.200 clubes deportivos en Chile. ¿Bien? Pero los clubes también se inscriben a través de la Ley de Organizaciones Comunitarias. Allí no sabemos cuántos clubes existen. Entonces, ¿qué podemos decir? Que este proyecto de ley podría impactar directamente a estas 4.200 organizaciones, pero el impacto podría ser incluso mucho mayor, por este número que en este momento desconocemos. Pregunta de vuelta, ¿cuánta gente está participando, creen ustedes, hoy día de los clubes deportivos a lo largo de todo Chile? Según datos que nos entrega la CACEN, son más de 940.000 personas las que participan en este tipo de organizaciones, número que coincide también con las cifras que nosotros hemos podido recabar como fundación y que entendemos que es casi unas 200 personas promedio por club. De ese tipo de impacto estamos hablando cuando conversamos de este proyecto. Ahora, ¿qué es un club? Y para entender esto, nosotros lo definimos como una asociación que es autónoma de personas que se unen voluntariamente, no hay nadie obligado a participar en estas instituciones y que satisfacen expectativas que no solamente son deportivas, sino que también son sociales, son culturales y lo hacen a través de un emprendimiento que está democráticamente controlado y que, tal como le indica este proyecto, no tienen fines de lucro. Eso es un club. Y por lo tanto, en materia de infraestructura para el deporte, desde nuestro punto de vista creemos que el Estado está en deuda con el barrio. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque, por ejemplo, si consideramos los Juegos Para y Panamericanos, que se realizaron en Chile, que fueron espectaculares, que gozamos cuando fuimos a ver los distintos deportes que se reprodujeron allí, en términos presupuestarios, esto significó 245.000 millones de aumento presupuestario de un año para el otro, y en términos de inversión total pública son 600 millones de dólares los que tuvieron estos Juegos. Si consideramos un segundo elemento, que es el de modernización de los estadios en Chile, se invirtió, con inversión pública, 221.000 millones para 18 estadios entre 2008 y 2018. Es decir, ha habido una gran inversión pública para la infraestructura, pero entendemos que el Estado ya se la jugó, pero por el alto rendimiento, y que es hora de los barrios. Bueno, ¿y qué datos tenemos de infraestructura en los clubes de barrio? Nosotros hemos hecho ya dos investigaciones, con la consulta de infraestructura y clubes 2023 y la encuesta nacional de clubes 2024, que todavía no salen los resultados a la luz pública. Lo hicimos con la Universidad de Santiago, en la USACH, en la Facultad de Administración y Economía. ¿Y qué es la información que tenemos? Que en la situación de infraestructura en los clubes, que el 88,2% de los clubes considera que su situación respecto a la infraestructura es mala o regular, ¿ya? Esta es una muestra de 500 clubes en las 16 regiones del país
Y otra de las preguntas es si tienen el lugar propio. Y esto es dramático, o sea, el 78,5% no tiene un lugar propio como para ejercer sus actividades. Y si los clubes pueden acceder con facilidad a la infraestructura deportiva pública en la comuna, la pregunta también es bien poco auspiciosa, porque son el 67,7% no puede acceder a la infraestructura que existe en la comuna, en el lugar, en el territorio. Y ¿consideras que si hubiese un acceso más fácil a la infraestructura de colegios, gimnasio, multicancha, esto ayudaría al desarrollo deportivo del club? Bueno, el 80%, más del 80% de los encuestados indican que sí. ¿Ya? O sea, tener una propiedad, tener un acceso a una cancha, a una infraestructura, sí les va a permitir un desarrollo deportivo. Y aquí le hicimos pregunta abierta a algunos clubes que fueron contestando. Si tu club no cuenta con un espacio deportivo propio, ¿sería importante tenerlo para el desarrollo deportivo? Y aquí hay ejemplos. El Club Social y Deportivo LIS de Puerto Montt de los Lagos, un club de baloncesto femenino, y los argumentos son porque tendríamos más horas de entrenamiento, ya que somos un club social con niños de escasos recursos y no contamos con medios económicos para arrendar un gimnasio las horas que quisiéramos. El proyecto de ley viene a satisfacer necesidades de este tipo de clubes, de este tipo de necesidades, de estos territorios. Personas, clubes, organizaciones autónomas que trabajan con niñas de escasos recursos en Puerto Montt. Otro club, el Club Social y Deportivo Pumas, otra disciplina, balonmano. Lo asocian al nivel de crecimiento, al nivel de adhesión a la disciplina del balonmano, que el año pasado eran 6 personas, ahora son 45. Y el objetivo de ese club es aprender, divertirse y pertenecer. Y por eso es importante, porque el proyecto de ley abogue por tener un espacio físico para los clubes de barrio. Club de patinaje, otra disciplina. Acá estoy en Quillota, Valparaíso. La comunidad podrá participar de actividades que realice el club, tanto recreativas como culturales. Los clubes demandan espacios para poder desarrollarse tanto deportiva, social y culturalmente en sus territorios. Y por último, la Asociación Deportiva Local de Karate de Arica. Bueno, sería importante, netamente porque practicar el deporte, el karate, se hace bajo techo. Y no tener un lugar y estar a la intemperie practicando la disciplina como el karate, lo hace relevante seguir avanzando con este proyecto de ley. Presidenta, por su intermedio yo quisiera cerrar con transmitir a esta comisión un mensaje importante. Y es que a través de la técnica legislativa que hace este proyecto, que viene a interpretar la ley que crea los SLEP, que viene a interpretar la ley del deporte y a incorporar un artículo, lo que estamos haciendo finalmente es cumplir con un deber que tiene el Estado, que tiene que ver con garantizar particularmente los derechos de niñas, niños y jóvenes en nuestro país. Esto tanto por lo que dice la Convención de Derechos del Niño y Niña, ¿no es cierto?, en su artículo 31 con el derecho al juego, pero además por la Ley de Protección de Garantías de la Niñez, que hoy día está vigente en nuestro país y que establece el derecho al deporte de niñas, niños y jóvenes. Y son los clubes deportivos, en su interacción con la comunidad educativa, en su interacción con las distintas comunidades que habitan un territorio, las que posibilitan que efectivamente los jóvenes, las niñas, los niños puedan ejercer sus derechos. Y por eso es importante contar con infraestructura. Por eso es importante una ley que interprete la ley que crea los SLEP, la ley que habla, la ley del deporte, y que diga expresamente que las organizaciones deportivas tienen que dialogar con los colegios, que los colegios tienen que dialogar con los clubes deportivos para facilitar la infraestructura, que el IND no puede tener mecanismos tan burocráticos para acceder a la infraestructura deportiva pública. Y eso es en lo que viene a aportar este proyecto de ley. Y eso. Entonces, finalmente, la invitación es por su intermedio, nuevo, señora presidenta, a toda esta comisión, las invitamos a que podamos juntos abrir efectivamente las canchas para el desarrollo de las distintas disciplinas de nuestro país, para el desarrollo y efectivo goce de los derechos de niñas, niños y jóvenes en nuestra patria. Muchas gracias a nuestros invitados. Diputado Giordano, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, primero que todo agradecer a la Fundación por estar presentes acá. Yo había hecho varias intervenciones, además comentando como todos estos antecedentes que ustedes han podido exponer acá y que quizás algunos de mis colegas presentes quisiera profundizar, sirvieron de fundamento para precisamente desarrollar esta iniciativa y compartir el entusiasmo que ustedes han señalado acá respecto del objeto de este proyecto de ley, también con el compromiso que ha adquirido el Ejecutivo de poder robustecerlo directamente con cuestiones que escapan a la competencia de las y los parlamentarios y por lo tanto van a hacer que este proyecto no solo tenga la técnica legislativa que nosotros escogimos, como bien decía en algún momento el diputado Guzmán, bordeando por allí la admisibilidad para efectos de poner este tema sobre la mesa, pero que requiere compromisos también para el desarrollo de una política pública que pueda profundizarse y que pueda comprender el derecho
al deporte como una de las obligaciones a garantizarse desde lo público. Así que, nada, en este momento simplemente agradecerles que hayan podido estar presentes en esta discusión y esperemos que el proyecto avance rápido. Tenemos un espacio de indicaciones hasta un par de semanas más, por lo tanto creo que ahí habrán espacios de conversación en los que, por cierto, también nos va a interesar tener su opinión respecto de cómo se vaya desarrollando este proyecto en la siguiente semana. Así que, de verdad, muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, diputado Giordano. Diputada Santibáñez y después diputado Guzmán. Sí, quisiera agradecer esta presentación didáctica, buenísima además, aparte que viene de un cercano, reconozco en usted el trabajo de tantos años, así que si nos pueden hacer llegar esta presentación, y creo que vamos por el camino correcto y ojalá avanzar un poco. ¿Por qué dimos tanto plazo para indicaciones, Presidenta, si pudiera saber yo? Lo que yo recuerdo, diputada, fue porque se invitó a otras personas. De hecho, hoy día la Sociedad de Gobernadores nuevamente no vino y le mandamos nuevamente la invitación. La idea es poder escuchar a la mayoría de los que nos puedan aportar. Pero hay fecha ya para la votación de este proyecto, eso lo acordamos hace 2 sesiones atrás. Diputado Guzmán. Presidenta, bueno, también agradecer la presentación, bien didáctica. Ahí hay un número que yo pesqué mi calculadora rápidamente, cerca de 1 millón de personas, 980.000 es lo que nos dicen que sería de la Fundación de Clubes, las personas que practican deporte habitualmente a través de los clubes. No sé si preocuparme o ver o quizás ver ahí que hay un número que no está reflejado en la Fundación. Estamos hablando que en un país de cerca de 18 millones de personas, solamente 1 millón al menos participa en instituciones deportivas practicando habitualmente un deporte. Se lo dice uno que participa en un club, pero no puedo jugar ahora porque estoy lesionado, pero imagínate, somos parte de aquellos que estamos en los clubes, pero que no estamos tal vez haciendo la práctica del deporte. Entonces, yo de verdad que de la presentación impecable, creo que compartimos mucho los aspectos planteados, pero yo me quedo con ese dato que justamente este proyecto busca cambiar. O sea, no puede ser que menos del 10% de nuestra población esté practicando deporte habitualmente. Y para poder practicar, porque de repente el discurso no se transforma en realidad. El discurso de mejorar la salud a través del deporte es un discurso que todos decimos, pero que en la práctica no parece que no se desarrolla. El mejorar las oportunidades de vida de los jóvenes a través del deporte parece que tampoco se hace. Mejorar la calidad de vida, mejorar la salud mental. Esta es la herramienta esencial para muchos de los problemas de Chile. Entonces, creo que si no lo entendemos así, pero lo entendemos, me refiero a no solamente decirlo, sino que practicarlo, no vamos a cambiar este país y al contrario vamos a seguir llevando al país a un problema mayor. Si uno sale a la calle y tú ves las actitudes de las personas tienen hoy día son más violentos, las reacciones son más violentas, la salud de las personas está afectada, la salud mental de Chile está dañada. Entonces, el entenderlo realmente significa justamente lo que dijo uno de las personas que intervino, que no alcancé a tomar su nombre, pero que efectivamente cómo uno va a dialogar los establecimientos educacionales con los que practican el deporte para que justamente deportes menos convencionales tengan un espacio para poder funcionar. O sea, a mí me pasa mucho en el Maule que hay un campeonato nacional de patinaje. ¿Y dónde lo hacemos? El Maule está en la recepción y no tiene dónde hacerlo. De deportes como el handball, deportes que mostraron ustedes, el mismo básquetbol. Hay mucha gente que practica básquetbol y tienen que turnarse los recintos para poder jugar porque no hay recinto suficiente. Entonces, lo mismo que planteaba, una apertura total de los recintos IND. A mí me pasa que a veces los recintos uno pasa por fuera, están cerrados en el día. Y puede que efectivamente quizás no hay demanda, pero generemos la demanda. Entonces, nosotros tenemos que tener las plazas disponibles para el deporte, tenemos que tener los recintos deportivos abiertos para el deporte, los colegios a disposición de la gente para que sus espacios deportivos sean espacios que se ocupen y generemos una cultura deportiva. Los que han tenido la oportunidad de recorrer otras partes del mundo ven cómo la cultura deportiva está pero impregnada en las personas. Y eso es lo que está faltando en Chile. O sea, si queremos mejorar ese número del 1 millón de personas que están asociadas a clubes, pero por sobre todo mejorar los indicadores en salud mental, en salud de las personas, en mejor calidad de vida, tenemos que entenderlo así y, por cierto, que sacar adelante este proyecto de ley, pero bien como lo decía el diputado Giordano, el Ejecutivo aquí es fundamental. Si el Ejecutivo nos pone herramientas, vamos a poder tener una ley que no solamente va a ser bonita para contar lo que hicimos, sino que también tenga una aplicabilidad real en la vida de las personas. Eso, presidente.
Diputada Santibáñez, después Sí, diputado yo, Barría. aparte de adherirme a las palabras del diputado Guzmán, muy bien dichas y pronunciadas, también creo que este proyecto debe contemplar, y yo creo que va a ser así en el trayecto que lo vayamos legislando, el tema también cómo mucha gente hace mal uso, incluso cobrándole a los mismos ciudadanos por ocupar un espacio, o cómo se han ocupado también esos espacios en gente que tiene otros propósitos, que finalmente el corte de la luz, el qué sé yo, termina siendo un espacio que invita a otro tipo de menesteres que no son básicamente los deportivos, pero por sobre todo aquellas juntas de vecinos que equivocan su ruta y muchas veces le han cobrado a la gente para celebrar un cumpleaños, para celebrar un bautizo, que yo sé que están a disposición, pero no pueden ser cobradas y mucho menos los espacios que son destinados al deporte, Presidenta. Muchas gracias. ¿Quién envía la presentación? El diputado Barría tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los colegas, acá también, por supuesto, a los equipos del gobierno en materia de deporte y a ustedes también por este alto interés que queremos destacar. Es un tema que se ha discutido bastante y creo que por unanimidad va a tener el respaldo. Pero al mismo tiempo hemos solicitado la sinceridad, en este caso, de quienes puedan patrocinar estos espacios. Porque a todos nos molesta ver gimnasios cerrados los fines de semana, estadios. Yo vengo de la región de los lagos, donde llueve mucho. Y todos quisiéramos que estuvieran abiertos prácticamente las 24 horas. Pero eso también necesita cierta racionalidad, en el sentido de que sabemos que, tal como le he manifestado acá en algunas mesas de trabajo, en comisiones anteriores, en reuniones anteriores, cuando muchas veces no es por voluntad, es porque hay que financiarlo también. Y a veces las fuentes de financiamiento establecen ciertas limitaciones, que es solamente para los estudiantes. Si son los papás, no. Fiscalización. En Chile tenemos muchas superintendencias que a veces se dejan caer en este tipo de cosas. Uno quisiera que se preocuparan de otras cosas más graves, pero atacan al sostenedor del colegio, al director, a ese auxiliar del gimnasio, ¿verdad?, del colegio, con el cual uno tiene buena disposición y uno colabora un poco, pero lo pillan, está haciendo algo ilegal, está fuera del contrato de trabajo y con eso significa que un club deportivo queda sin lugar para entrenar, por ejemplo. Por lo tanto, qué bueno que esto vaya teniendo como regla general de que los espacios tienen que estar abiertos, pero necesitamos que también, con mucha claridad, necesitamos que el gobierno haga lo suyo, que establezca, más que buscar financiamientos adicionales, que permita que con muchos de los financiamientos que ya existen, lo hablamos la otra vez, la ley CEP, el PIE, todos estos elementos que están en materia de educación, permitan solventar estos temas. Hay muchos recursos también en programas como Vida Sana o que están asociados a salud, que también permitan generar estos convenios de colaboración y también dejar en claro que también existan espacios donde efectivamente exista la claridad, que si un espacio tiene un valor, que ese valor sea el mínimo, pero que también existan los vales correspondientes, los ingresos correspondientes. Y yo quiero también, la experiencia, lo ideal es que sea gratuito y ojalá pueda existir aquella instancia. Pero también aquellos lugares que a veces tienen un componente, como pasa en los colegios particulares subvencionados, que también tienen espacio, que se permita, pero en la medida que también exista claridad dónde van los ingresos. Si un espacio que maneja una junta de vecinos, la junta de vecinos igual tiene que pagar la luz y el agua. No se la pagan los municipios, se entregan en comodato completo. Por lo tanto, claro, la mayoría de los dirigentes hacen bien la pega, pero también como hay... No nos miremos entre nosotros. También hay algunos que nos hacen también, algunos no entre algo que genere más recursos, como una fiesta, que una actividad, por ejemplo, de baile entretenido o aeróbica, o la reunión del club, tal vez no es tan interesante, no son los mismos ingresos. Así que, bueno, reiterar nuestra voluntad de sacar esto adelante. Es un proyecto bien inspirado, pero lo que menos queremos es que el día que salga aprobado se transforme de una u otra manera en letra muerta, sino que necesitamos que sea letra activa, que tenga fuerza, que no nos pase, por ejemplo, con un proyecto que aprobamos hace un año y medio más o menos, que tenía que ver con la ley TEA. Hoy día todas las organizaciones nos exigen, ya, pues, ¿y ahora qué hacemos? Hay pocos recursos, no está la ley de presupuesto, necesitamos aprender de los errores para que efectivamente celebremos todos y tengamos espacios deportivos que puedan ser utilizados por la comunidad y que no tengan restricciones, que tengan financiamiento y que no sean solamente, ¿verdad?, una propuesta de esta Cámara que en definitiva entusiasme, pero que no tenga efectos concretos. Muchas gracias. Gracias, diputado Barría. Diputado Giordano.
Sí, perdone que me repita la palabra, presidenta, gracias. Quería tomar las últimas palabras del diputado Barría para que efectivamente avancemos en ese compromiso de que este sea un proyecto que sea letra viva, ¿no? Y a puertas de la discusión presupuestaria, efectivamente lo que no nos puede pasar de nuevo es que tengamos leyes sin presupuesto. Es muy importante que esta iniciativa en la que tenemos el compromiso de 2 ministerios de participar en la formulación de las distintas indicaciones que le van a dar ese carácter de letra viva, bueno, se traduzca también en ese compromiso presupuestario. Yo quería también aprovechar esta segunda palabra para agradecerle de nuevo a la Fundación por además haber puesto en los ejemplos otras disciplinas deportivas distintas del fútbol, que entendemos tiene una importancia bien relevante para nuestra sociedad, pero que nos permite visibilizar cómo este es un proyecto, y además lo visibilizaron a nivel regional, tampoco lo focalizaron en la región metropolitana, así que se agradece ese esfuerzo por poner en relevo el impacto que esto puede tener en la vida de distintas personas que practican siguiendo todos los valores deportivos, la perseverancia, el constante desarrollo de lo que implica comprometerse con su disciplina, a, por ejemplo, organizaciones como el Club Vikingo, que hoy día nos está acompañando en esta discusión, y son un club de lucha libre, de Cerro Navia, que han tenido además en esta búsqueda permanente por vincular a la juventud con esta disciplina, un tremendo peregrinaje para tratar de tener un espacio donde poder entrenar. Y objetivamente lo que ustedes nos plantean en la presentación hoy día es algo que a ellos les afecta. Todavía no tienen su propia sede, tienen ahí la posibilidad de entrenar de vez en cuando en el gimnasio municipal de Cerro Navia, pero efectivamente acá hay un compromiso, hay medallas de por medio, hay jóvenes que han ido a representar a nuestro país al extranjero, y por cierto eso requiere también que entonces el Estado, como se decía al comienzo de esta presentación, se ponga al día con la deuda que tiene con los barrios y con los clubes de barrio como el Club Vikingo, y que yo aprovecho de saludar entonces a Alexis Contreras, a Óscar Alarcón y a Sacha Acuña, que nos acompañan en esta presentación, y que en un ratito más, y aprovecho de hacer la invitación para todos nuestros colegas presentes, también queremos presentar una iniciativa, un proyecto de ley para que se declare entonces el Día Nacional de los Clubes de Barrio y Rurales, particularmente el día 19 de junio de cada año, precisamente para avanzar en 2 líneas. Tenemos este proyecto que va en lo concreto, que requiere un esfuerzo desde lo público, y también este otro reconocimiento que es más político y simbólico, al que están todos y cada uno de ustedes invitados. Pero quería aprovechar la oportunidad además de saludarles por estar en este debate, que por cierto también está pensado en organizaciones como la de ustedes. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Giordano. Entonces extendemos los saludos al Club Deportivo Vikingos de la comuna de Cerro Navia. Le voy a dar la palabra nuevamente a cualquiera de los tres. Sin antes, yo la verdad me voy a sumar a todo lo que han dicho acá, porque aquí somos todos bien apasionados por lo que está relacionado al deporte, y esta comisión siempre se ha caracterizado por ser una comisión bastante respetuosa, y somos transversal, porque el deporte es eso, no tiene colores, no son los sectores aquí, nos une, por eso es que siempre se dice el deporte une. No es blanco y negro, tiene matices también, y además, bueno, yo un poco tomar lo que decía el diputado Guzmán respecto de las cifras, y siempre hemos sabido que en la historia, por lo menos Chile ha ido avanzando en lo que se refiere a la cultura deportiva, pero hoy día nos falta todavía mucho por avanzar. Y solo hacer la precisión de que intentemos hablar de actividad física y deporte, que son 2 cosas muy distintas. Nos enfocamos muchas veces en el deporte, pero hoy día lo que necesitamos es incentivar, motivar a que las personas practiquen actividad física. Si como consecuencia después llegas a convertirte en deportista o a desarrollar una disciplina deportiva, bienvenido sea, pero tenemos que tratar de incentivar a los niños. Yo voy a confesar algo hoy día acá. Cuando se habla de repente de aumentar las clases de educación física de manera obligatoria, a mí la verdad no me gusta mucho eso. Yo estoy más por la línea de que tenemos que incentivar, que tenemos que motivar a los niños. En mi vida como atleta me dediqué 15 años a trabajar en la etapa formativa en atletismo, y la primera pregunta que yo le hacía a mis alumnos cuando llegaban a mi primera clase era si les gusta la clase de educación física. Y créanme que de 10 niños, 8 me decían que no.
porque había un trauma, porque había muchas veces exigencias que ellos no se sentían preparados para realizarlas, el test de Cooper, entre otras. No, estoy hablando de niños en formación. Entonces, lo que hay que hacer es buscar, en el fondo también, cambiar quizás la forma que tenemos muchas veces de enseñar. Y por eso es importante también que los espacios que se puedan abrir dentro de los establecimientos educacionales también estén dirigidas con personas que en el fondo busquen incentivar, más que exigir cumplir con un rendimiento, por una nota, si eres capaz de saltar el caballete, porque no todos los niños tienen las mismas capacidades además. Entonces hay que incentivar y fomentar, y yo creo que desarrollar la condición que tiene cada persona. Cada individuo es muy personal, por lo tanto no podemos tomarlo a todos y exigirle a todos el mismo rendimiento. Les voy a dar los últimos minutos para que se puedan despedir, agradecerles nuevamente y terminando con la intervención de ustedes, damos por terminada esta sesión también. Okay, gracias, Presidenta. Gracias a todos los diputados y diputadas por sus intervenciones. Nos alegramos por el espacio que nos compartieron. Entendemos que en Chile también estamos en una deuda de datos para construir política pública y en eso tratamos nosotros como fundación de aportar y ayudar para que proyectos de ley como estos salgan adelante con una fundamentación más amplia aún de la que ya tiene. Nosotros nos alegramos del proceso que ha venido llevándose. Nos alegramos también por la transversalidad que tiene, que todos entendamos que es una posibilidad que le abre puertas a la actividad física a niños, niñas y adolescentes, que nosotros lo que hemos visto en los clubes deportivos de barrio justamente eso es, están captando permanentemente más niños, pero no con el foco del rendimiento, sino que lo han hecho con la intención de incentivar la alegría de los niños, la diversión, el goce de compartir del tejido social, y eso en el camino al mismo tiempo hay un desarrollo deportivo. Entonces eso puede ser aún mucho más profundo en este país que lo necesita con proyectos de ley como este, así que agradecemos la instancia. Muchas gracias. Sí, agregar solo una cosa que con el grupo objetivo con el cual trabajamos, que son los clubes, y en algunos territorios como acá en Valparaíso, en Montedónico, en La Pincoya, en Huechuraba, con 2 escuelas sociodeportivas, la invitación a poner a los niños en el centro. Los niños no son el futuro, es ahora, es el presente, es ahora donde los clubes son un espacio de contención, de diversión, de juego, de cariño, y esta ley lo que invita es a articular a esas organizaciones, esos clubes con las comunidades educativas, y por eso es fundamental que pongamos en el centro a las personas más postergadas de este país y enfoquémonos en poder ayudarlos a tener un mejor horizonte de vida. Muchísimas gracias. Presidenta, sí, para cerrar, quedarme con lo que decía usted y volver a reforzarlo. El juego, ¿no es cierto? La Convención de Derechos del Niño habla, de hecho, del derecho al juego abiertamente. Cuando nos referimos a pueblo originario, se habla de los distintos juegos, prácticas propias de esos grupos, y es ahí el foco. Y por eso nosotros pensamos en las organizaciones deportivas sin fines de lucro, en los clubes, porque ahí lo que prima es el juego. Uno ve los niños, las niñas, los más pequeños y pequeñas, cuando se juntan en la sede del club, cuando hay un cumpleaños, cuando hay un bautizo, cuando hay un aniversario, cuando están los partidos de la serie menor y la serie mayores, está el juego ahí de por medio. Y nosotros tenemos que, como país, posibilitar que esa articulación se dé con las comunidades educativas, para que el proceso educativo sea integral y que el juego cumpla un rol importante ahí. Que los clubes sean actores reconocidos por el valor que ya cumplen ahora, pero que efectivamente la legislación, nuestro ordenamiento jurídico los valore de esa forma y les permita desarrollarse de esa forma, porque eso permite el desarrollo de las niñas, niños y jóvenes de la forma más integral posible. Así que por su intermedio, muchas gracias a toda la comisión por este espacio y por la posibilidad y el compromiso de nosotros a seguir acompañando todo lo que sea necesario. Muchas gracias entonces a Álvaro, José y Joaquín, muchas gracias a don Hugo Castelli y a todos quienes nos acompañaron, a los representantes de Cerro Navia nuevamente, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.